Aunque ya se ha mencionado al principio de la reunión en la presidencia, yo traía un texto preparado, uno de los muchos que traigo. Hoy vamos a leer Biblia, nos vamos a manejar por la Escritura, y uno de los textos se encuentra en Deuteronomio capítulo 16, versículo 11, que dice así: y te alegrarás delante de Yahvé tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Yahvé tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Pues lo que acabamos de vivir aquí, hermanos, es motivo de alegría. Yahvé nos dice que nos tenemos que alegrar en sus festividades, y ahora entraremos ahí. Pero lo que ha sucedido aquí esta mañana, hace pocos minutos, es motivo de alegría porque estoy convencido que Yahvé se alegra en su corazón mucho y el resto de todos nosotros nos alegramos mucho, mucho, mucho de lo que acabamos de ver en esta mañana. Yahvé te honre, hermano, y te bendiga por esto. Esto que ha sucedido esta mañana crea precedentes para nosotros los más viejos y para los más pequeños también. Porque esto nos revela un ejemplo de que cuando metemos la pata, aunque creamos que tenemos la razón y la verdad absoluta, a mí me pasa también, por desgracia, tenemos que reflexionar y ponernos delante del Eterno, y esto que estoy diciendo está relacionado con el final de la enseñanza de hoy, humillarnos delante de Yahvé y pedir perdón, porque no hay nada más sano y más saludable y más liberador que pedir perdón. Restaurarnos con el pueblo, restaurarnos con los hermanos, restaurarnos con Yahvé, primero con el hermano y luego con Yahvé. Deja tu ofrenda a un lado, restáurate con tu hermano y luego trae la ofrenda delante del Señor. Este es el orden. Así que, hermano, gracias. Me alegro mucho. Estoy convencido que el Eterno se alegra mucho y esto te honra, hermano, para la gloria del Eterno. Pues, hermanitos, Shavuot, Pentecostés. Os voy a confesar algo. Cuando he llegado estaba hablando con dos de los ancianos y les estaba dando las gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir una vez más aquí con vosotros y acerca de esta fiesta, de esta festividad de Shavuot, Pentecostés. Les daba las gracias porque os tengo que confesar que para mí esta festividad es la más compleja, la más misteriosa, la que me resulta más difícil de ubicar porque no tiene una fecha exacta como el resto, y la que ha pasado en mi vida más desapercibido con diferencia al resto. Porque Pascua, Pesaj, la tenemos bastante bien ubicada, con un día arriba abajo, pero esa está muy bien ubicada. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo de los panes y levadura, etc. La fiesta de tabernáculos, más de lo mismo. Pero Pentecostés es una fiesta que, os lo confieso, para mí ha sido siempre entre comillas, la descuidada. Hasta que me he puesto a investigarla porque me pidieron los hermanos que hablase y compartiese de Shavuot. Claro, unos 10-15 días atrás me puse a darle vueltas, a leer la escritura, los textos relacionados. Me fui formando un esquema mental más o menos de lo que quería compartir, hacia dónde quería ir, dónde quería llegar, qué quería sacar de esta festividad para aplicar a nuestras vidas, a mi vida en primer lugar. Pero ayer me puse a hacer la criba, ¿no? ¿Qué textos sí, qué textos no? Y me acosté a las 3 de la mañana, me he levantado a las 6 de la mañana, entonces hoy estoy un poco con las neuronas fritas, literalmente, así que disculpadme si digo alguna tontería, hay que perdonar. Entonces,
estoy, no sé, como un chiquillo con zapatos nuevos o con un caramelo o como lo queráis llamar, porque el Eterno se mueve, se revela y empieza a... Hay un dicho que dice que muchas veces no vemos el bosque, no sé cómo es más o menos, pero dice, no somos capaces de ver el bosque porque ponemos nuestra vista en el árbol y nos olvidamos de lo que hay detrás. Y con la escritura pasa así. Muchas veces vemos el tronco del árbol y no nos damos cuenta, si movemos un poquito la cabeza de un lado para otro, que resulta que hay un bosque maravilloso, lleno de vegetación, de animales, un paraíso. Es un paraíso. Y esto es lo que me ha acontecido a mí esta noche. Pero claro, yo no puedo pegarme aquí hasta las 3 de la mañana otra vez viendo con vosotros esto. Entonces voy a intentar sintetizar mucho. ¿Vale, hermanos? Entonces, Shavuot, conocida como la fiesta de las semanas, aunque realmente la palabra Shavuot hace referencia al número 7 y hace referencia a 7 Shabbats, 7 reposos. Esto es significativo. Esto es significativo. Por lo que os estoy comentando. Cuando indagamos en la escritura, aparece el bosque. Y lo dejo ahí simplemente para mencionarlo. En hebreo, como todos conocemos, la palabra Moadim, Moed, se ha traducido como fiesta. Vamos a Levítico capítulo 23 para ubicarnos. En el versículo 1 y 2 dice: Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas Moadim, ¿vale? Las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, Mikraim, serán estas. Entonces el Eterno le presenta, le revela a su pueblo cuáles son sus fiestas. Ahora, la palabra Moed tiene el significado más acertado sería cita. Una cita con una connotación marital. Es una reunión cuando un novio y una novia se llaman porque hace días que no se ven y tienen muchas ganas de verse y pasar tiempo juntos. Es una cita cuando un esposo y una esposa concertan una hora determinada para verse, para estar tranquilos, para pasar tiempo juntos, tiempo de calidad, poder conversar. Estas son las Moadim de Yahvé con su pueblo. El esposo le da un calendario a su esposa y le dice: en estos días, en estas fechas, estoy todo entero para ti. Aquí me tienes y aquí os quiero. Es nuestra cita íntima. Y Mikraim, que se ha traducido como convocación, el significado que me encanta es ensayo. El significado de Mikra o Mikraim en plural significa convocación, pero la connotación es para ensayar. ¿Ensayar el qué? Hoy se ha hecho aquí un ensayo de perdón, un ensayo de restauración. Hoy estamos haciendo un ensayo. ¿Ensayo de qué? ¿Por qué las fiestas de Dios, las citas de Dios con su pueblo, esas santas convocaciones, por qué son ensayos? Porque cuando el Eterno nos llama a reunirnos con Él, en estas citas, en este calendario que Él tiene, y ahora hablaremos un poco más, estamos ensayando la santidad. Estamos ensayando el perdón, la misericordia, la justicia, el amor de Dios. Estamos ensayando la alegría, como hemos leído, y la comunión con el pueblo. Estamos aprendiendo, ensayando cómo me relaciono con el pueblo, aunque yo venga de mi casa con la mente así, con el problema así, con esta situación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, cuando dos novios se comprometen, comienza un tiempo de ensayo para la boda, un tiempo de preparación, un tiempo de organización. No solamente los novios ensayan, sino que ensaya toda la familia también, lo sabéis.
Los papás están preparándose, están pendientes de todo, y los novios exactamente igual. Así que Yahvé el Eterno nos convoca a sus fiestas, a sus citas, para que ensayemos y adquiramos el carácter que Él tiene, ensayemos nosotros para tener el mismo carácter que el Eterno tiene. ¿Se entiende? Bien. Vamos a ver Levítico capítulo 23, porque aquí es donde se nos describen todas las fiestas. Hay más textos que podríamos buscar, pero no me quiero extender mucho, quiero sintetizar mucho, quiero ir al grano. Entonces, ya sabemos que la fiesta de Pentecostés, Shavuot en hebreo, Pentecostés en griego, ya todo esto lo sabemos. Sabemos que tiene un conteo, empieza a contarse, voy a decirlo de una manera prudente, para que nadie se me ofenda, ni alguien se está viendo, no quiero ser provocador ni nada, pero en los días de panes y levadura. En los días de panes y levadura comienza el conteo del Omer. Me da igual si es un día antes, un día después, no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque estamos en un tiempo de restauración y Yahvé restaurará su calendario, sus fiestas, sus días de reposo, sus lunas nuevas y restaurará a su pueblo entero. Entonces, no puedo sentar cátedra y espero que nadie se atreva a sentar cátedra. No, es tal día. Pues entonces ha descendido una divinidad del cielo, algo que está sentando cátedra con esta declaración. Y yo no me atrevo. Yo tengo mis ideas, yo creo esto, entiendo esto, pero lo que importa es que hoy estamos aquí haciendo memoria de Shavuot, la fiesta de los 50 o de los 49 más 1 o de los 7 días de reposo, como lo queramos llamar. Eso ya lo sabemos todos o la inmensa mayoría. Ahora, sí quiero centrarme en un detalle importante y aquí vamos a comenzar la enseñanza. Y sí os pido, hermanos, un poco de paciencia, vamos a leer Biblia, que sea la Biblia, la palabra de Dios, quien nos hable, no aquí yo. Y le pido al Eterno que como yo lo recibí, me permita transmitíroslo a vosotros, porque yo me siento muy agradecido porque Dios, en determinados momentos de mi vida, me ha dado regalos. Y esto es un regalo. Cuando el Eterno te permite ver el bosque, cuando el Eterno te abre la escritura y te permite y abres los ojos así como platos porque estás viendo algo que has leído toda tu vida y lo has vuelto a leer y te sale así para afuera la escritura y te absorbe, te envuelve y te embriaga, pues no hay mayor regalo, hermanos, y no hay nada que produzca más vida y más gozo y más alegría, que hoy es un día de alegría, que Yahvé el Eterno te dé un regalo. Y yo lo quiero valorar mucho. Así que os pido un poquito de paciencia y de atención porque os lo quiero compartir. A ver si os bendice como me ha bendecido a mí. Levítico capítulo 23, versículo 10, me remonto al inicio de la cuenta de esta festividad. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esto sucede en el mes de marzo o abril, junto con la fiesta de Pascua y panes sin levadura. ¿Vale? Esto comienza a partir del día de las primicias. Y esto sucedió allí atrás, en estos meses de nuestro calendario, marzo o abril. Damos un salto siguiendo el Levítico capítulo 23 y nos vamos al versículo 15 y 17 cuando ya hace mención de la propia fiesta, la propia cita de Shavuot, y dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 días de reposo cumplidos serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahvé.
En el calendario de Yahvé, que no tiene nada que ver absolutamente con nuestro calendario, nosotros tenemos un calendario que se le llama o el calendario occidental o el calendario gregoriano. Pero este no es el calendario de Dios, ni tiene nada que ver con el calendario de Dios. Y si nosotros intentamos localizar las fiestas o el cumplimiento de los tiempos que Dios ha profetizado a través de sus profetas en nuestro calendario, estamos absolutamente errados. No tiene nada que ver. Es agua y aceite. Son dos cosas totalmente distintas. En el calendario de Dios está compuesto desde la primavera. Las fiestas del calendario de Dios están compuestas desde la primavera hasta el otoño. Prácticamente mitad del otoño. La primera fiesta es Pascua. La segunda fiesta, y lo digo a conciencia, es Shavuot, Pentecostés. Y la tercera fiesta, que también lo digo a conciencia, es Sukkot o Tabernáculos. La primera se da entre el mes de marzo o abril, la segunda se da entre el mes de mayo, junio, y la tercera y última se da entre septiembre-octubre aproximadamente. ¿Por qué digo las tres fiestas? Porque son tres fiestas de peregrinación. Hay mandamiento de ir obligatoriamente cada año, 3 veces al año, a reunirse allí en Jerusalén, en el monte de Sión, donde Yahvé puso su nombre por estatuto perpetuo. Esto lo podéis encontrar en Deuteronomio capítulo 16, podéis leerlo, ahí nos indica esto que os estoy diciendo, o en Deuteronomio capítulo 12, a partir del versículo 6, también podéis encontrar esta información. Entonces, algo importante. En la primera fiesta, repito, las fiestas están relacionadas con las cosechas. Todas las fiestas de Yahvé, estas tres fiestas, están relacionadas con las cosechas. Tenemos una primera cosecha, que ya se ha mencionado, que es la de cebada. La cebada se siega entre el mes de marzo y el mes de abril. Así que cuando llega Pascua y llega panes y levadura y llega la fiesta que dura un día de las primicias, el grano que se presenta delante de Yahvé y el sacerdote lo mueve, lo mece delante de Dios como primicia es la cebada. Tenemos otra cosecha, que es la siega del trigo, y esta, créeme, que nos afecta en primera persona a todos nosotros. Si eres pueblo de Dios, si somos pueblo de Dios, si somos Israel. Esto es importante, hermanos, quédate con esto. Entonces, el trigo se siega entre el mes de mayo, junio y a veces julio, porque hay una cosecha tardía también. Durante estos 3 meses se recoge el trigo. Y sobre esto vamos a hablar. Finalmente, en la salida del año, en el mes entre agosto, septiembre y octubre, se cosecha la vid, la uva y los árboles frutales. Porque cuando se celebra tabernáculos hay que montar sukkats, tiendas, cabañitas, y adornarlas con ramas de árboles frutales. Y también lleva incluida, implícita, un ofrecimiento de la primicia, de la cosecha de esta época. Entonces, estas 3 fiestas llevan incluidas 3 presentaciones y ofrecimientos de primicias, de las cosechas que corresponden en el año. Ahora, vamos a Shavuot, vamos a Pentecostés. La siega del trigo. ¿En qué nos afecta esto a nosotros? ¿Qué es lo que nos revela Shavuot a nosotros hoy para nuestras vidas? ¿Y a quién representa el trigo? Os voy a explicar algo
voy a intentar... me voy a intentar explicar lo mejor que pueda, hermanos. Lo voy a intentar hacer muy sencillo, pero es muy interesante. Mirad, para nosotros poder entender las fiestas del Eterno, cuando nosotros estudiamos las fiestas del Eterno, todas apuntan a Yeshua. Pero esto no es cuando utilizamos una palabra y la repetimos mucho, esto no es una muletilla, o esto no es una frase repetida que oímos de unos y de otros. Es que todo apunta a Yeshua, los sacrificios apuntan a Yeshua, todo apunta a Yeshua, sí, está bien. Pero es que las fiestas del Eterno realmente apuntan, indican, están disparando hacia Él. Y eso nos afecta a nosotros porque ya estamos en esta parte del tiempo, ya estamos muy cercanos a la cosecha. Y Yeshua viene pronto y lo vamos a ver. Entonces, si yo quiero entender las profecías, si yo quiero entender un poquito el Apocalipsis, necesitamos sí o sí conocer el calendario de Yahvé, que lo podéis encontrar en Éxodo capítulo 16, si lo leéis con detenimiento, ahí se revela. Si queremos saber cuándo va a venir Yeshua, o próximo, sí o sí tenemos que conocer el calendario de Dios, que no es el calendario judío, ni es el calendario caraíta, ni es el calendario samaritano, ni es el calendario cristiano, es el calendario de Yahvé que está en la Escritura. Entonces, si yo me centro en el calendario judío, puedo cometer errores de puntería. Y no digo con el calendario gregoriano. Con el calendario gregoriano estamos hablando de otra historia totalmente distinta. Voy a meterme en algo que yo no acostumbro a hacer. Y los que me conocéis, con los que he tenido el privilegio de compartir, de enseñar la escritura, de poder hablar, muchas veces me han preguntado, oye, ¿tú qué piensas de este tema profético? ¿Cuándo viene? Yo no me suelo meter nunca en profecía porque me da temor. El Eterno nos habla en Deuteronomio capítulo 13 acerca de los profetas que hablan por boca de Yahvé cuando no ha sido así. Y veo, por desgracia, hermanos, porque considero que son hermanos. Esto no es una crítica, sino simplemente estoy compartiendo mi temor. Y que Dios me perdone. Pero si tú, por ejemplo, es que hay hermanos que te dicen, es tal día, tal fecha, tal hora, va a venir Cristo porque la luna roja no sé qué, no sé cuándo. Entonces este tipo de cosas a mí me da temor. Entonces lo que voy a compartir hoy, me voy a meter en profecía. Cosa que no recuerdo haberlo hecho públicamente antes. Espero, como se dice, que Dios me coja confesado. Y lo voy a hacer desde una perspectiva aproximada. O sea, yo no soy quien para decir, va a suceder tal día, tal fecha. No, yo no me atrevo. Pero sí el que tengamos ojos para ver, oídos para oír y ser conscientes del tiempo que estamos viviendo. Porque es muy importante, ser conscientes del tiempo en el que nos encontramos. Porque es locura total. Para podernos ubicar un poco en este tiempo del que estoy hablando, en el que nos ubicamos, vamos a comenzar a leer en Lucas, porque no hay nadie mejor, no hay nadie que haya cumplido los tiempos del calendario del Creador, no hay nadie que haya enseñado qué hacer y cómo hacerlo. No hay nadie que haya apuntado tan fino y tan en la diana como Yeshua. Entonces, para nosotros poder entender, es necesario comenzar en Él, porque en Él se nos revela todo, aunque cada uno tengamos nuestro tiempo de revelación. Vamos a Lucas, capítulo 4. Recordemos que Yeshua comienza su ministerio
aproximadamente con 30 años, nos dice la Escritura en Lucas 3:23, nos habla de que él con 30 años, comienza su ministerio. Yo entiendo que no es casualidad que él comience con 30 años, no lo es. Y ahora, aunque pase por encima, pero os lo comentaré. En el capítulo 4, de los versículos 14 al 21, Yeshua, con 30 añitos, como se dice aquí en Málaga, un tío pollúo, fuerte, no era guapo, era un hombre feo, difícil de ver, según Isaías 53. No era atractivo para que nadie lo pudiese desear, pero sí que estaba fuerte porque, aunque nosotros hemos aprendido que él era carpintero, lo que se cree y lo que se entiende por el contexto histórico es que él era cantero, labraba la piedra y tallaba la piedra y hacía muebles y elementos con la piedra. Entonces estaba fuerte. Yeshua se presenta en la sinagoga. Me encanta este pasaje, hermanos, os lo voy a compartir. Lucas 4:14 dice: Yeshua volvió en el poder del Espíritu después de haber estado en el desierto encontrándose con Hasatán, con el enemigo de Dios, con el enemigo de Israel, con el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué hubiese dado yo, hermanos? ¿Qué daría yo por haber podido estar allí, aunque sea en la puertecita de la calle, asomado por la cerradura mirando? De poder ver a Yeshua en medio de todos los doctores de la ley, abrir el rollo de Isaías, capítulo 41, y comenzar a leer lo que él leyó y lo que él reveló y declaró. Se me encoge el corazón, pero de verdad Dios sabe lo que yo daría solamente por esos minutos y ver eso. Y se le dio, versículo 17, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y quédate con esto, libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Para entender esto y poder comprender las fiestas del Eterno y poder comprender un poquito más su calendario, tenemos que hacer una lectura, que no la voy a hacer, la voy a resumir, que se encuentra en Levítico capítulo 25. En Levítico capítulo 25 se nos habla del año de jubileo. El año de jubileo, el Eterno le enseña a su pueblo que cada 50 años toda deuda de todo israelita será condonada, será perdonada. Entonces, si tú contraías un préstamo, si tú contraías una hipoteca, si tú, por necesidad, te vendías como esclavo, si tú comprabas un terreno a alguien porque no podía mantenerse, dentro del pueblo de Israel, a los 50 años, tu deuda había sido cancelada. Maravilloso, si este mundo aprendiese de Dios. ¿Cuántas hipotecas quedarían? Pero lo bueno que tiene esto es que no que yo hoy contraigo el préstamo y tengo que esperar 50 años, no. Es que empieza el conteo de los años hasta el año 50 e imagínate que te queda un año para cumplir el año 50. Y vas a tu hermano y le dices: me vendo como esclavo porque no puedo mantener mi casa. O dame un préstamo. Y Yahvé exhorta a aquellos que dicen no, porque queda un año para el jubileo y no me lo vas a pagar todo de aquí a un año.
entonces no te lo voy a dar. Yahvé dice, no actúes así, dale a tu hermano. Esto es Shavuot también. Y esto ha hablado el hermano en la presidencia. Si tienes necesidad, no esperes a que venga el año de jubileo y hagas la cuenta retroactiva. ¿Cuántos años? Pues entonces sí me lo puede pagar. Que me queda un año, que me quedan meses. No te lo puedo dejar. Espérate que termine, luego te lo doy y empezamos. No. Eso no es así. Si tu hermano te pide, dale. Y no contemples cuánto tiempo te queda para el año de jubileo. Entonces, fijaos que misericordioso es Dios, ¿eh? Esto es amor y misericordia. Cuando Yeshua abre el rollo de Isaías y lee el capítulo 41, él dice dos cosas fascinantes. Bueno, dice más, pero dice dos cosas en las que me quiero centrar. Él dice, versículo 18, casi al final, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. Eso es jubileo. Ahí comenzaba el jubileo. Ahí quedaban condonadas todas las deudas del pueblo de Israel que había contraído. Yeshua viene en el comienzo de su ministerio con 30 años, abre el rollo del profeta Isaías, declara quién está en él, quién es él, y él ha venido a traer libertad. ¿Cuándo se trae libertad? ¿Cuándo se trae libertad de todas tus deudas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Según el contexto bíblico, según el calendario bíblico, según Levítico 25, a nosotros como pueblo se nos liberta, se nos cancelan esas deudas en el año de jubileo, y Yeshua ha venido en ese año a cancelar, a condonar todas las deudas que su pueblo había contraído. Ahora, fijaos qué interesante. Nosotros estamos en el año 2025. En el siglo V, un monje que se llamaba Dionisio el Exiguo hizo un cálculo para ubicar la fecha de nacimiento de Cristo. Entonces, nosotros hoy estamos en el año 2025 porque este monje empezó a contar hacia atrás y al año de nacimiento de Cristo, en nuestro calendario hoy sería el año 0. Y ahí iríamos contando hasta el 2025, que es en el año que estamos. Pero Yeshua no nació en el año 0 de nuestro calendario. Este monje se equivocó entre 4 y 7 años. Ahí está la discusión. Por lo general se cree que él nació en el año 4 antes de Cristo. Así que en el año 30 después de Cristo, Yeshua no tenía 30 años. ¿Se entiende? Yeshua tenía 4 años menos, tenía 26. ¿Se entiende? ¿No? Perdón. Sí. Vale, gracias, hermano, las matemáticas. Es verdad. Perdón, en el año 26, cuando él tiene 30 años, que lo he dicho al revés, rectifico, muchas gracias, cuando él tiene 30 años es el año 26 después de Cristo. ¿Esto sí se entiende hasta aquí? Por estos 4 años de diferencia. Del año 26 después de Cristo, cuando Cristo tiene 30 años, hasta nuestros días, el año 2025, han pasado 2000 años, ¿correcto? Han pasado, según el calendario del Eterno, 40 jubileos. Aquí no me equivoco. Han pasado 40 jubileos. 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto hasta que entraron en la tierra prometida. 40 días estuvo Yeshua en el desierto, encontrándose y discutiendo con Hasatán, siendo probado por el enemigo, inspeccionado por él,
por si era apto o no apto. Esto es interesante y esto está relacionado con Levítico capítulo 16, los machos, el macho cabrío que se presenta a Azazel. Yo entiendo, y permitirme un paréntesis, que Yeshua, con esto no quiero ser polémico, simplemente es un pensamiento mío, yo entiendo que Yeshua hizo dos sacrificios, uno de sangre, que es el de la cruz, que todos conocemos, y un sacrificio que no era necesario, derramamiento de sangre, para expiar el pecado de su pueblo que estaba allí, vivo, al cual todavía no le había dado carta de divorcio, que era la casa de Judá. Entonces él anduvo por el desierto 40 días, como sucede con el macho cabrío de Levítico 16, para llevar el pecado sobre sí de su pueblo, el que todavía sigue casado. Y cierro paréntesis aquí, ¿vale? Esto es un pensamiento mío que no os quiero descolocar, solamente es como algo añadido. Entonces, hay un calendario que es el calendario del Eterno, y haciendo cálculos localizamos que en el año 2024, 2025 o 2026 aproximadamente se cumple el 40 jubileo desde que Yeshua comienza su ministerio haciendo la lectura pública, diciendo y declarando que va a traer liberación en el año agradable de Yahvé. ¿Amén? Muy bien. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Shavuot? ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? ¿Y qué es lo que nos quieres decir? Hemos leído al principio que las 3 fiestas de peregrinación, las más importantes, están relacionadas con las cosechas. Y la que nos toca está relacionada con la cosecha del trigo. Si nosotros, por ejemplo, entrando en profecía, nos vamos a los profetas, en los profetas, que ya lo he explicado en alguna otra ocasión, utilizan un lenguaje especial, un lenguaje velado que es difícil de comprender. Pero esto está hecho a conciencia. Yahvé nos dice en Oseas capítulo 12, versículo 10, que él dice, yo hablaré a los profetas a través de los profetas por medio de parábolas. En el Salmo 78, versículo 2, emplea la misma terminología. Hablaré por proverbios, dice alguna de nuestras instrucciones, pero la palabra en hebreo es mashal, y mashal es alegoría o parábola. ¿Por qué? Porque como el pueblo pecó y pecó y pecó y no se arrepintió, el lenguaje del Eterno era claro, era sencillo. En la Torá son órdenes, esto sí, esto no. Cualquiera, desde el más viejo hasta el más niño, podía entender la instrucción de Dios. Pero como el pueblo se revela y se revela constantemente y ya una vez los dispersa, los despide, el Eterno empieza a hablar a través de los profetas por medio de parábolas. Lo podemos ver, por ejemplo, en la persona de Yeshua. Él, en condición de profeta, tú eres el profeta conforme a Moisés, del cual Moisés habló en Deuteronomio, ¿no? Capítulo 18. Yeshua habla en parábolas, que hasta sus propios discípulos le dicen, ¿por qué hablas en parábolas que no nos enteramos? Y entonces él les empieza a explicar. Si nosotros leemos el profeta Joel, capítulo 1 y capítulo 2, por ejemplo, cuando habla de el saltón, el revoltón, la oruga, lo que es de mar que se come, la langosta, gracias. Lo siento, hermanos, las neuronas las tengo regular hoy, ¿eh? La langosta, lo que se comió, dice que asoló la vid de su campo y descortezó el tronco de la higuera. Claro, si nosotros leemos tal cual, pues estamos viendo insectos y estamos viendo árboles, arbustos. Pero el lenguaje que emplea el Eterno a través de los profetas, en este caso, se está refiriendo a hombres. Israel fue atacada por 2 reinos, por el asirio y por el babilonio. La vid representa a Israel, y esto lo encontramos en Isaías capítulo 5. Ahí se habla claramente de cómo la vid de Yahvé es Israel. Y la higuera representa a Judá,
aunque en ocasiones también representa a Israel. Sigue hablando y nos habla del mosto, del pan, nos habla del olivo. El olivo, Jeremías capítulo 11, representa a Israel. Nos habla también de animales, regresando, representan a Israel. El profeta Amós, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1, nos habla de las vacas de Basán que regresan desde Samaria. Israel, hombres, no son animales, es un lenguaje alegórico para referirse a esto. El trigo en la Escritura, no solamente en el profeta Joel, también en el profeta Oseas, capítulo 2, versículo 22, lo podemos ver. Representa a la casa de Israel, a los hombres. Entonces, nosotros somos ovejitas de Cristo. ¿Por qué? Porque Ezequiel capítulo 34, Yahvé el Eterno declara que su pueblo son ovejas, y esas ovejas son los hombres de la casa de Israel. Así que si tú eres oveja, tú eres Israel, porque es la identidad que Dios te dio, para reconocerte, porque Dios no reconoce a extraños, reconoce a los de su propiedad, a los que Él le puso nombre, a los que Él identificó. Si tú te consideras ramita injertada en el olivo, es porque tú eres Israel. Porque el olivo representa a Israel, según Jeremías capítulo 11, versículo 16 al 18. Si tú te consideras un pámpano que pende de Yeshua y quieres llevar mucho fruto para no ser cortado y echado al fuego, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, es porque tú eres Israel, porque la vid representa en la Escritura a Israel. Y si tú estás esperando, que es de lo que vamos a hablar ahora, ser cosechado y llevado por los ángeles de Dios al seno de Dios, esa cosecha de trigo, es porque tú eres Israel. Y el trigo representa a Israel. Estoy llegando al final. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36. Bien. Ezequiel capítulo 36. Un texto fantástico. Vamos a leer del versículo 27 al 29. Dice el Eterno: y pondré, una vez que he hablado de que cambiará nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, cambiará nuestro espíritu por un espíritu nuevo, y añade y dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, está hablando proféticamente de un tiempo futuro que tiene todavía que acontecer, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo. ¡Ay! Yo llamo a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Pero es que el trigo representa a Israel. Un momento, porque se me acaban de poner los pelos de punta y no sé si ponerme a llorar o no. Un momento. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Yeshua viene a por su pueblo, Yeshua viene a por su novia, a traer libertad, a cancelar nuestras deudas, en el año del jubileo. Estamos en el año próximo, un año antes, este año, el año que viene, no lo sé. Pero se van a cumplir 40 jubileos. 40 años, 40 tiempos. Es un tiempo muy significativo, muy revelador, acerca de todos los acontecimientos que ha pasado el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Vamos a Apocalipsis capítulo 14.
Shavuot. Pentecostés nos revela el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. Apocalipsis capítulo 14. Os recomiendo la lectura del capítulo entero para contextualizarnos, pero vamos a leer solamente desde el 14 al 20. Vamos a prestar aquí un poco de atención. Ya estoy concluyendo, hermanos. Apocalipsis capítulo 14 comienza en el versículo 14 diciendo: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí se nos habla de dos siegas, de dos cosechas. ¿Cuándo es la siega? ¿Cuándo es la cosecha? La siega del trigo es en Shavuot, para presentar las primicias. Y la siega o cosecha de la uva es en Sukkot, en tabernáculos. Hay distintas siegas, no hay una única siega. Hay 3 siegas, 3 cosechas al año. Y 3 veces se presentan primicias al año. Esto es revelador y significativo para nosotros. Porque el verano está cerca. El verano está cerca. Y el trigo que representa a Israel está pronto a ser cosechado. Esto es importante. Si nosotros no conocemos el calendario de Dios y conocemos sus tiempos como Él dice, nosotros no vamos a entender de qué está hablando aquí, ni a qué siega, ni a qué cosecha, ni en qué tiempos lo podemos ubicar. Israel sale del desierto a los 40 años y un poco más, pero sale del desierto a los 40 años y entra en la tierra prometida. Estamos en el jubileo 40. Esto es muy revelador, porque yo no sé si va a ser hoy, mañana o el año que viene o dentro de 10 años, pero sí sé que el verano está cerca. Y cuando el verano está cerca es la siega del trigo. Y esto nos afecta a nosotros. ¿Se entiende esto? Ahora, aquí vemos 2 partes. Se recoge la siega del trigo y después, en el tiempo de la siega o cosecha de la uva, es llevada al lagar donde se pisa por la ira de Dios. ¿Y esto por qué? ¿Hay una cosecha en que Dios aplica su ira? Si nosotros en este capítulo leemos un poco más arriba, está hablando del pueblo de Israel, de la iglesia, de aquellos que son ovejas, aquellos que han sido injertados en el olivo, aquellos que se consideran uvas en los pámpanos que penden de la vid, aquellos que se consideran higos que cuelgan de la higuera. Todo esto es Israel. Todo es una alegoría, una manera de expresar, de referirse a Israel. Un poco antes dice, lo comento por encima, que muchos de esos cedieron a ponerse la marca de la bestia. Y esos son Israel también. ¿Qué es la marca de la bestia? No lo sé ni nadie lo sabe. Podemos elucubrar. Lo que sí sé es lo siguiente. Y lo tengo claro.
la marca de la bestia es todo aquello que va en contra de la instrucción santa de Dios. Si Dios dice que esto es bueno, la marca de la bestia te va a decir, esto no es bueno. Si Dios te dice que esto es malo y abominable, la marca de la bestia, el sistema del anticristo, porque es un sistema de gobierno, no es solamente una persona, es un sistema de gobierno, esa marca de la bestia te va a decir, si tú quieres vivir en mi sistema y no quieres ser perseguido o perder la vida, niega, aunque no lo niegues verbalmente, pero con tus actos y con tu disposición a someterte a la implantación de esa marca, vas a ir en contra del sistema de Yahvé, que es justicia, que es benevolencia, que es santidad. ¿Se entiende esto? Todos estos que en este tiempo cedieron a la marca de la bestia serán recogidos y echados al lagar donde se pisan las uvas por la ira de Yahvé. Acompañarme y concluimos en Mateo capítulo 13. Yeshua nos enseña, nos revela una parábola maravillosa, que es la del trigo y la cizaña. Hace poco estuve compartiendo con unos hermanitos en Sevilla acerca de esto. Todos conocemos la parábola de que hay un hombre, un amo de una tierra, que compra un campo o tiene un campo y planta, siembra trigo. Pero por la noche viene el malo, el Hasatán, el enemigo, y siembra cizaña. Aquí en esta parábola Yeshua nos enseña que hay que dejar crecer las dos plantas juntas, las dos simientes juntas, porque en el tiempo de la siega del trigo, que es Shavuot, cuando se acerca el verano, lo primero que se va a cosechar es la cizaña y se va a echar en el fuego. Y luego se cosecha el trigo. Este es el orden. Entonces los discípulos no entienden muy bien y le preguntan, explícanos, Señor, qué quiere decir la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí sí que vamos a leer. Mateo capítulo 13, versículo 37 al 43, y vamos a prestar atención. Ya estoy para terminar, hermanos. Yeshua les dice en el versículo 37 de Mateo 13, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Hay dos simientes, hermanos, una simiente de Yahvé y una simiente de Hasatán. Y esto daría para volvernos locos y profundizar mucho. Pero hay dos simientes, y ahora voy a hacer un comentario. El enemigo, versículo 39, que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Entonces, ¿en qué periodo del calendario, en qué periodo de la historia nos encontramos nosotros? En el fin del tiempo. La siega es en el fin del siglo. Aquí es donde nos encontramos, lo que nos ha tocado vivir. El último tiempo. En este tiempo es donde nos encontramos nosotros. Shavuot. Y los segadores son los ángeles, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. La palabra anomía, los que violan la ley de Dios o los que están en contra de la ley de Dios. De estos de los que está hablando Yeshua, aunque aquí la traducción a nosotros nos aparece que el campo es el mundo, podríamos un día hablar tranquilos y poder argumentar con la Escritura, se refiere a Israel. No hay un pensamiento humanista o globalista como nosotros hemos aprendido de la religión. Está hablando de Israel, porque Yahvé es para Israel e Israel es para Yahvé.
Todas las fiestas repercuten a Israel. La Torá es para Israel. Los pactos son para Israel. Con la casa de Israel, con la casa de Judá, vienen días en los cuales haré un nuevo pacto con ellos. Y el que se quiera asimilar o el que se quiera injertar. Pero toda esta escritura y todo este contexto es para Israel, por Israel. Y de ello es lo que nos están hablando, judíos, que nos están contando las revelaciones y declaraciones de los profetas de Israel, israelitas, hablando de Yahvé, del templo, de la restauración de Israel y de los tiempos futuros que conciernen a Israel. Y esto no es algo que yo me estoy inventando, es que la Biblia te habla de esto, constantemente por activa y por pasiva. Entonces, hay una cosecha doble, la cizaña y el trigo. Pero la cizaña son aquellos que cometen anomía, que violan la ley de Dios, que son pueblo, que son parte del pueblo, que han entendido, estoy convencido que han entendido, pero que han rehusado, o con sus actos o con sus hechos, o con su propia vida, rehúsan guardar la instrucción santa de Yahvé, el Dios de Israel. Estos son pisados y echados en el lagar de la ira. Concluye el versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, que son los que guardan los mandamientos de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Concluyo con esto, hermanos, una pequeña reflexión en base a lo que hemos visto. Las fiestas de Yahvé nos indican los tiempos de Dios en su calendario. Y esto nos tiene que enseñar, revelar, mostrar en qué tiempo nos encontramos nosotros hoy, qué es lo que estamos esperando y cuánto tenemos que estar preparados para el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, nos ha tocado vivir. La parábola del trigo y la cizaña, que es lo que yo comparto, me baso en Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice que la ley es santa, buena y justa y que es espiritual, pero él encuentra dos leyes conviviendo dentro de sí mismo. Una ley, que es la ley de Dios, la cual tiene en su mente, y pondré mis leyes en vuestra mente y en vuestro corazón para que las cumpláis. Y a él le encanta y dice que es buena y se deleita en la Torá de Yahvé, que la tiene aquí, pero luego encuentra otra ley en sus miembros, que es la ley del pecado y que le lleva a pecar. Dos naturalezas, dos simientes conviviendo dentro del campo. El campo eres tú, el campo soy yo, y tú tienes dos simientes y yo conviviendo dentro de cada uno de nosotros. Tú tienes trigo y tienes cizaña. El trigo y la cizaña son dos plantas prácticamente iguales. Esto ya lo sabemos. El trigo, cuando crece y produce fruto y madura, se inclina. Hermanos, esto es súper importante. Cuando el trigo alcanza madurez, se inclina. La espiga de la cizaña permanece erguida por encima del trigo. La espiga del trigo produce un fruto que todos conocemos, que es apto para el consumo humano, nos alimenta y nos nutre. Hablo del trigo natural, biológico, no el transgénico, manipulado por el hombre. La espiga tiene grano también, negro, pequeño y venenoso, y no es apta. La cizaña no es apta para el consumo humano, porque te envenena y te mata. El trigo da buen fruto y cuando madura se inclina, y esto es muy significativo, hermanos, y la cizaña sigue erguida con su semilla pequeña, negra y venenosa. Mi pregunta, y con esto concluyo, y mi reflexión final es: ¿cuánto de trigo tengo yo? ¿Cuánto de cizaña tengo yo? El verano está cerca. El segador viene porque la mies está madura ya.
Shavuot nos revela la siega del trigo. El trigo nos revela a Israel. Somos pueblo de Dios, somos Israel. ¿Somos trigo o somos cizaña? Que Yahvé os bendiga, hermanitos. Gracias por vuestra paciencia, por vuestro cariño y por esta oportunidad. Espero haberme expresado lo mejor que puedo. Aparte del cansancio, he descubierto muchas cosas estudiando esto, muy potentes para mi vida, y espero haber sabido estar a la altura en el sentido de haberos podido transmitir esto como yo lo he recibido, porque a mí me ha golpeado fuerte. Y aunque es un día de alegría, pero también es un día de reflexión. Que el Eterno os bendiga, hermanitos. Gracias.